Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video acerca de un mito. En este caso es un mito griego, así que vamos a volver a los mitos griegos. Y es una historia que yo ya mencioné en el mito de Teseo, que es la historia de Procusto. Es decir, Procusto era bueno, hay varias versiones de quién era Procusto. En la versión más establecida es que era una especie de gigante que tenía una posada, ¿no? Y que supuestamente le daba, digamos, auxilio a a las personas que estaban, digamos, a los transeúntes que estaban caminando de un lugar a otro, ¿no? Él les daba, digamos, comida y lugar para pasar la noche. Pero Procusto era un gran psicópata y lo que hacía cuando las personas se quedaban engañadas en su posada o en su casa, era que él tenía, bueno, según hay varias versiones también, en unas versiones tenía una cama de hierro, en otras tenía dos camas de hierro, de diferentes largos, ¿no? Entonces lo que hacía era, acostaba a la persona en la cama en la cual no cabía. Si la persona era muy larga, la colocaba en una cama pequeña, y si la persona era muy pequeña, la ponía en una cama larga. Entonces lo que hacía era intentaba acomodar a la persona a la cama, la ataba a la cama y empezaba, si la persona era muy larga, le serruchaba los miembros que le sobresalían, y si la persona era muy corta, le empezaba a dar martillazos en las piernas, en los brazos, hasta para estirárselos, ¿no? Entonces era una cuestión totalmente cruel, ¿no? Por supuesto, esto después se termina cuando Teseo, el héroe, digamos, que ya vimos que es el héroe que después mató al Minotauro. Esto es antes del Minotauro, cuando Teseo le dicen que él era el hijo del rey de Atenas en realidad, y tenía que regresar a su hogar para reclamar su trono, ¿no? Es decir, Teseo estaba regresando al lugar donde lo habían criado. Él pasó toda su infancia sin saber que era el hijo del rey, y decidió regresar a Atenas. Entonces, bueno, se encuentra con una serie de estos monstruos griegos arquetípicos en el camino, y malvados, ¿no? Entonces los derrota uno a uno. Entonces, bueno, cuando llega a la posada de Procusto, lo engaña a Procusto para que Procusto se siente en su propia cama, o se acueste en su propia cama. Entonces él, digamos, lo tortura y lo termina matando, usando el mismo método que usaba Procusto para torturar y matar a la gente que se quedaba en su posada, ¿no? A los transeúntes que pasaban por ahí. Y este es básicamente el mito. Yo ya lo mencioné muy rápido en el video que hice acerca de Teseo. Ahora, quería hacer un video individual acerca de este mito, porque es un video propio, porque el mito de Procusto es un mito que tiene una interpretación es decir, muy obvia y muy extendida, ¿no? Y cuando lo pensamos es bastante terrible, ¿no? Que es es decir, la idea de lo procustiano, ¿no? Por decir así, es que hay que adaptar a la gente a circunstancias externas, ¿no? Algunos dicen que esto es lo opuesto de lo ergonómico, ¿no? Es decir, lo ergonómico es esta ciencia que intenta que todo esté diseñado para adaptarse a las necesidades de los humanos, ¿no? Bueno, Procusto hace totalmente lo contrario, intenta adaptar a los humanos a circunstancias externas, ¿no? Y esto parece no tener mucho sentido, pero lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en muchas familias, ¿no? Es decir, cuántas familias hay, por ejemplo, que tienen una tradición de decir, bueno, en esta familia somos todos abogados, ¿no? Digo abogados por decir cualquier cosa, no tengo nada contra los abogados. Entonces nace alguien que tiene un talento distinto, que no sé, para jugar un deporte, para un talento artístico, y dice, no, vos tenés que ser abogado. Bueno, esa es la tortura de Procusto, ¿no? Es decir, tomar a una persona y adaptarla a una circunstancia externa, a la tradición familiar en este caso, ¿no? Si te vamos a dar martillazos hasta que pasen y llenes el molde de lo que este molde externo de lo que nosotros pensamos que tenés que ser, ¿no? Y esto digamos, es justamente usar la palabra tortura, porque es una tortura para el alma. Es decir, es forzar a la persona a hacer lo que no es, ¿no? Y a ver, no quiero decir con esto que no haya que estudiar derecho, que si uno estudia la misma carrera que la familia, entonces la persona fue torturada. Es decir, hay casos y casos. Me refiero al caso específico donde la persona claramente tiene otra vocación y no le interesa, ¿no? Y lo están forzando a hacer algo. Bueno, ese es Procusto, ¿no?
También pasa esto en la sociedad, cuando, qué sé yo, todo el mundo tiene que hacer el servicio militar o todo el mundo tiene que hacer algo. Esta es la cuestión que tiene que ver un poco con Saturno. Saturno tiene algo que ver con Procusto, ¿no? Es decir, Saturno nos dice, bueno, no importa quién seas individualmente, sino que hay una serie de reglas que tenés que cumplir y te tenés que adaptar, ¿no? Y el aspecto, a ver, eso no es malo en sí mismo, porque la persona tampoco es bueno creer, es decir, ya lo vimos en otros mitos griegos, cuando las personas se creen demasiado especiales terminan cayendo, ¿no? Como Faetón, que ya vimos quién era el hijo de Helios, el dios solar, y quiso llevar el carro solar y terminó provocando su propia muerte, ¿no? O cuando Ícaro, el hijo de Dédalo, digamos, huyeron del laberinto y Ícaro quiso volar demasiado alto y el sol le derritió las alas y cayó. O cuando, bueno, un mito que todavía no hice, pero es el de Belerofonte, quien domó al Pegaso, el caballo alado, y se creyó que porque había domado al caballo alado podía ir a visitar a los dioses cuando él quería, y los dioses lo terminaron matando. Es decir, en ese sentido Saturno, esa cosa igualadora que tiene Saturno, es decir, no, hay reglas y todos estamos sometidos a las reglas, es bueno porque por un lado eso nos quita de nuestra, digamos, presunción infantil de que nosotros somos especiales y las reglas no aplican para nosotros, ¿no? Algo parecido se puede decir de Orfeo cuando se muere su amada y él cree que puede ir a buscarla al infierno, a los inframundos, y traerla de regreso, cuando eso es algo que las leyes de la muerte prohíben eso, ¿no? Pero por otro lado, si llevamos lo saturnino a un punto, digamos, demasiado extremo, terminamos haciendo, digamos, la tortura de Procusto, si terminamos exigiendo que los seres humanos se adapten a una realidad externa a la cual no tienen por qué adaptarse, y es un proceso, digamos, doloroso, que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, estamos justamente mutilando a las personas, ¿no? Digamos, psicológicamente. Y esto es algo que no solamente ocurre con la familia y la sociedad, porque alguien podría decir, estos son los problemas, digamos, colectivos, hay que alzarse contra el sistema. También sobre todo ocurre las personas dentro de la misma persona. Es decir, ¿cuántas mujeres hay que se hacen 800 cirugías porque quieren, no sé si 800, pero un montón de cirugías porque quieren adaptarse a un ideal de belleza que no tienen? Entonces, cuando ven su rostro y el rostro de una modelo ideal, dicen, mi rostro se tiene que ver como el de la modelo, como el de la muñeca Barbie, y empiezan a hacerse cirugías y cirugías y cirugías para parecerse un ideal. Y bueno, eso es la tortura de Procusto también. Esto no tiene nada que ver con la belleza, con querer ser lindo, es no aceptarse como uno es. Digamos, es justamente el punto de Procusto es siempre, yo no acepto como sos, vos tenés que digamos, que adaptarse a la cama y al molde externo que yo te di, que en el caso de Procusto era la cama, ¿no? Pero entonces, cada vez que nos forzamos a nosotros o forzamos a los demás a aceptar, digamos, en lugar de aceptarlos como son o de aceptarnos como somos, obligamos a los demás a forzarlos a hacer algo que no son para adaptarse a un ideal que tenemos en la cabeza. Bueno, esa es la tortura de Procusto. Y eso, si bien la idea, digamos, literal de que había un gigante en una posada que le daba martillazos a la gente en las camas, es una leyenda. El arquetipo de Procusto sigue vivo en nuestras psiques y en nuestra sociedad todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuánta gente es aceptada como realmente es y se acepta a sí mismo como realmente es y fue aceptada por sus padres y en la escuela como realmente es. Y al revés, ¿cuántos de nosotros nos fuimos, de alguna manera, sufrimos en algún punto la exigencia de ser y adaptarnos a algo que no somos, ¿no? Bueno, esa es la tortura de Procusto, y eso está totalmente vivo en nuestra sociedad y en nuestra psique, ¿no? Estoy pensando también en lo que ocurría con la cuestión de la homosexualidad, donde, es decir, cuando todavía no era plenamente aceptada, esto incluso no hace tanto, en los años 80, cuando surge la epidemia de SIDA, había muchos jóvenes que se enferman de SIDA, que no tenían los contactos con la familia porque los habían echado de la casa por ser homosexuales. Esto es la tortura de Procusto también, es decir, porque yo no puedo, digamos, si sos homosexual no sos más mi hijo, ¿no? Y bueno, algunos fueron personas valientes que de alguna manera dijeron, bueno, yo soy lo que soy, me voy si no me aceptan acá, pero otras personas
Digamos, ¿cuántas personas hubo que eran homosexuales, que se casaron, tuvieron hijos y tuvieron matrimonios súper infelices, digamos, con mujeres porque en realidad les gustaban los hombres, o mujeres que se casaron con hombres porque en realidad también les gustaban las mujeres, ¿no? Y bueno, eso es Procusto, también intentar, digamos, adaptarnos a circunstancias externas porque tenemos miedo de que nos castiguen por lo que somos, ¿no? Y fíjense que el héroe, justamente uno de los roles del héroe es matar a Procusto, ¿no? Porque el héroe tiene que ver con lo solar, y lo solar es la expresión de la individualidad de uno. Es decir, esto lo vamos a ver después si hago los videos acerca del mito del Grial y de Parsifal o Percival. El héroe uno de los héroes del Grial, ¿no? Tiene que ver con el individualismo, ¿no? Con la idea de individualismo, no en el sentido del egoísmo, sino que decir, cada uno tiene un camino individual para seguir, un karma individual, no nos podemos adaptar a los karmas externos, ¿no? Eso es algo que hay que dejar atrás. También en el budismo aparece esto, los dharmas de alguna manera sociales tienen que quedar atrás para que una persona logre iluminación, ¿no? Por eso los yogis abandonan a sus familias, se abandonan todo y se van, porque digamos, los mandatos sociales hay que dejarlos atrás, ¿no? Así que bueno, amigos, este es un video cortito, ese es el mito de Procusto y bueno, digamos, parece un mito, es lo que pasa siempre con estos mitos antiguos, ¿no? Parece que fuera una historia vieja, digamos, que una especie de cuento que contaba la gente para pasar el rato porque no había televisión ni redes sociales, pero en realidad es digamos, un arquetipo de algo que está muy presente en nuestra psique y que digamos, todas las personas lo experimentan en algún momento de su vida, y los terapeutas y todos saben que este arquetipo sigue vivo y tienen millones de casos, tenemos que tratar con millones de casos, digamos, todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, espero que vamos a terminar acá el video, lo hicimos bastante cortito, espero que les haya gustado. Les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.